Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema súper importante que acompaña a muchos embarazos, la diabetes gestacional. Es una condición bastante común, pero la buena noticia es que con un buen manejo, el embarazo puede ser totalmente saludable. Así que vamos a ver toda la información clave. Y para que nos demos una idea de qué tan relevante es este tema, fíjense en este dato de la Federación Internacional de Diabetes. 1 de cada 6 nacimientos en el mundo se ve afectado por niveles altos de azúcar durante el embarazo. Y de todos esos casos, la gran mayoría, un 84%, son por diabetes gestacional. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a entender bien qué es. Después, veremos por qué ocurre, cómo se diagnostica y qué riesgos implica. Luego, y esto es clave, nos enfocaremos en el plan de manejo, qué pasa en el parto y posparto, y finalmente le daremos una mirada al futuro. Muy bien, vamos a empezar por lo primero. ¿Qué significa exactamente recibir este diagnóstico? Vamos a aclararlo. La definición médica, como ven, es bastante precisa. Se refiere a cuando los niveles de azúcar en la sangre suben, y esto se detecta por primera vez durante la gestación, en alguien que antes no tenía diabetes. O sea, es una condición que nace y vive con el embarazo. Y esta imagen nos ayuda a hacer una distinción fundamental para no confundirnos. Por un lado, tenemos la diabetes que ya existía antes del embarazo, sea tipo 1 o tipo 2, y por otro, la diabetes mellitus gestacional, que es la que aparece en esta etapa. Hoy nos vamos a concentrar en esta última. Ahora, la gran pregunta, ¿y por qué se desarrolla? Bueno, la respuesta está en los cambios hormonales, que son, la verdad, fascinantes y completamente normales durante el embarazo. Lo que pasa es que el embarazo, por su propia naturaleza, genera algo llamado resistencia a la insulina. Piénsenlo así. Las hormonas que produce la placenta hacen que las células del cuerpo no respondan tan fácilmente a la insulina. ¿Para qué? Para que haya más glucosa, o sea, más energía, circulando en la sangre y así le llegue un buen suministro al bebé. Esto, en principio, es un proceso normal y necesario. Entonces, ¿dónde está el punto de quiebre? Para que los niveles de azúcar se mantengan en orden, el páncreas de la madre tiene que trabajar horas extra, produciendo más insulina para compensar esa resistencia. La diabetes gestacional aparece cuando el páncreas simplemente no da abasto. No es que no produzca insulina, sino que la que produce no es suficiente para la nueva demanda del embarazo. Claro, hay ciertos factores que pueden, digamos, aumentar las probabilidades de que esto pase. Por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad ya generan un poco de resistencia a la insulina de por sí. Si a eso le sumamos la resistencia propia del embarazo, pues el páncreas se ve mucho más exigido. Otros factores importantes son la edad, tener familiares con diabetes o, por supuesto, haber tenido diabetes gestacional antes. Pasemos ahora a ver cómo se detecta esta condición. Y más importante aún, ¿por qué es tan vital controlarla, tanto para la salud de la mamá como la del bebé? El diagnóstico es parte de los controles de rutina del embarazo, usualmente entre las semanas 24 y 28. El método más común es la prueba de tolerancia a la glucosa. El proceso es sencillo. Se mide el azúcar en ayunas, luego se toma una bebida dulce con 75 gramos de glucosa y se vuelve a medir el nivel de azúcar 1 hora y 2 horas después. Y para el diagnóstico, ojo con esto, basta con que solo uno de los 3 valores esté por encima de lo esperado. Por ejemplo, si el valor en ayunas sale por encima de 92 o el de la hora después de la bebida sale por encima de 180, ya es suficiente para diagnosticar diabetes gestacional. Pero, ¿por qué tanta importancia en controlar estos números? Este esquema lo explica perfecto. Todo ese exceso de glucosa en la sangre de la madre cruza la placenta y llega directo al feto. ¿Y qué pasa entonces? El páncreas del bebé se pone a trabajar a toda máquina para producir muchísima insulina y manejar ese extra de azúcar. Esa sobreproducción de insulina en el bebé es la que causa la mayoría de las complicaciones. Y esa cadena de eventos se traduce en riesgos muy concretos. Para la madre, aumenta la probabilidad de presión alta, como la preeclampsia, y de necesitar una cesárea. Para el bebé, los riesgos incluyen la macrosomía, que es cuando el bebé crece demasiado, bajones de azúcar justo al nacer por toda esa insulina extra que produjo, e incluso dificultad para respirar. Por eso, el manejo médico es fundamental. Y esto nos lleva a la parte más importante. ¿Qué se hace una vez que está el diagnóstico?
Aquí es donde entra en juego un plan de acción muy bien estructurado, dirigido por el equipo médico y en el que la colaboración de la paciente es clave para que todo salga bien. Este plan se sostiene sobre 4 pilares. El primero es que la paciente se mida el azúcar en casa. El segundo, un plan de nutrición hecho a la medida. El tercero, incluir actividad física de forma regular. Y el cuarto, solo si con lo anterior no es suficiente, se recurre a la medicación. Y el gran objetivo de todo el tratamiento es mantener los niveles de glucosa dentro de estos rangos que vemos en la tabla. Por lo general, se busca que en ayunas esté por debajo de 95 y 1 o 2 horas después de comer por debajo de 140 o 120. Estos números son la guía de todo el plan. La nutrición es la primera línea de acción, y no se trata de eliminar los carbohidratos, para nada. La clave es controlarlos y distribuirlos de forma inteligente a lo largo del día, en varias comidas pequeñas, para evitar picos de azúcar. De hecho, se asegura un mínimo para evitar algo llamado cetosis y se da preferencia a los carbohidratos de buena calidad, los que tienen mucha fibra. Ahora, si la dieta y el ejercicio no son suficientes para mantener esos números a raya, el equipo médico tiene más herramientas. La insulina se considera el estándar de oro. Es súper efectiva y, muy importante, no le llega al bebé. La metformina es otra buena opción que se toma por boca. La decisión de cuál usar y cuándo es algo que el médico evalúa cuidadosamente, caso por caso. Bueno, nos vamos acercando al final del embarazo. El manejo cuidadoso sigue siendo crucial hasta el momento del parto. Y, no nos olvidemos, también después. Decidir el momento del parto es algo muy personalizado. Como nos muestra el diagrama, el médico va a mirar 2 cosas principalmente. ¿Qué tan bien controlada está el azúcar y qué tan grande se estima que es el bebé? Si todo va bien, se puede esperar a que el parto inicie solo. Pero si el bebé es muy grande, el médico podría recomendar una cesárea para evitar complicaciones, como que se atore un hombro al salir, lo que dificultaría el nacimiento. Y una vez que el bebé nace, los cuidados no terminan. Se recomienda mucho la lactancia materna, que trae beneficios tanto para la madre como para el bebé. Y hay un paso que es crucial: volver a hacer una prueba de glucosa entre 6 y 12 semanas después del parto, para asegurarse de que todo haya vuelto a la normalidad. Y para terminar, es muy importante entender que la diabetes gestacional nos deja un mensaje que va más allá del embarazo. Haber tenido diabetes gestacional aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro, es cierto. Pero también podemos verlo de otra forma, como una señal de alerta temprana, como una oportunidad. Todos los hábitos saludables de alimentación y ejercicio que se aprendieron durante el embarazo son la mejor receta para cuidar la salud a largo plazo, no solo de la madre, sino de toda la familia. Así que, ¿podría ser este diagnóstico en realidad el empujón para un futuro más saludable? Gracias por habernos acompañado.